una solución no es nada más que una mezcla, ¿ya? Una mezcla entre dos componentes y eso le hace una solución. Si ya fueran 3, 4, 5 componentes, simplemente lo llamaríamos mezcla. Pero al ser dos componentes, acá vamos a mezclar, por ejemplo, un componente va a ser la sal y el otro componente es el agüita. Al mezclar estos dos, vamos a tener una solución, ¿ya? En este caso, el soluto va a ser la sal y el solvente va a ser el agüita. Estos dos componentes tienen justamente estos nombres, ¿ya? Vean, la solución va a ser una mezcla homogénea. ¿Por qué es una mezcla homogénea? Porque solo tiene una fase. ¿Qué quiere decir que solo haya una fase? Que no se puede reconocer los componentes entre sí. Cuando ustedes ponen azúcar en agüita o sal en agua, ¿sí? Y lo remueven, no van a poder diferenciar dónde está la sal y dónde está el agüita o dónde está el azúcar y dónde está el agua. ¿Ya? Entonces, esa es una mezcla homogénea. Mezcla homogénea que solamente hay una fase. No se pueden reconocer los componentes. Dice de soluto y solvente en proporciones variables. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay reacción química. En todas las mezclas, chicos, no va a haber reacción química. ¿Ya? Simplemente es un agregado de componentes, qué sé yo, una sopita de verduras, una ensalada de frutas, alcohol con agua, un arroz con leche, son mezclas, chicos, donde no tiene que haber una reacción, ¿no? Básicamente solo estamos mezclando dos componentes. En donde el soluto, y vamos a tener su abreviación STO, es el componente en menor proporción. Y el solvente, su abreviación ST, va a ser el componente en mayor proporción. ¿Ya? En este caso, el sal, vamos a poner una cucharilla, digamos, y el agua pueden ser 500 centímetros cúbicos. Entonces, por eso es que el solvente va a ser el agüita. ¿Ya? Podemos reconocer tres características, chicos. La masa de la solución, que va a ser igual a la suma de las masas de los componentes. El volumen de la solución, vamos a considerar volúmenes aditivos, va a ser el volumen del soluto más el volumen del solvente. Y la densidad de la solución, la densidad ya no es una propiedad aditiva, ¿verdad? No se pueden sumar la densidad del soluto más el solvente, simplemente vamos a aplicar la definición. ¿Listo? Entonces, tres ecuaciones que nos van a servir más adelante. Veámonos con clasificación de las soluciones. Hay varios tipos de clasificación, chicos. La primera puede ser por el tipo de concentración. Podemos tener una diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. ¿Ya? A ver. Vamos a tener... Ya. Para hacer el ejemplito, que voy a tener... Pin, y así, ¿ya? 4 recipientes con la misma cantidad de agüita. A ver, digamos le vamos a poner 500 centímetros cúbicos de agua para toditos, ¿ya? Este también son 500 centímetros cúbicos de agua. Estos son 500 centímetros cúbicos de agua. 500 centímetros cúbicos de agüita. A ver... Ya. Ya. A cada uno vamos a agregar una cantidad de soluto, ¿ya? Digamos que en el primero solamente vamos a agregar, a ver,
para que sea facilito, 500 centímetros cúbicos, digamos, vamos a agregar 5 centímetros cúbicos de alcohol. ¿Ya? A ver, para que se entienda mejor. Vamos a hacer con algo conocido. Vamos a ponerle 2 gramitos de cloruro de sodio. ¿Ya? Acá le vamos a poner ahora 5 gramos de cloruro de sodio. Acá, chicos, ya le voy a poner 10 gramos de cloruro de sodio. Cuando yo le ponga 2 gramitos de cloruro de sodio y comience a agitarlo, va a ser pues agua salada, pero no se va a sentir tanto, ¿no? El cloruro de sodio. Ahora, cuando le pongo 5 gramitos, ok, aquí ya se va a sentir bastante fuerte, se va a sentir bastante fuerte el sabor a cloruro de sodio, va a estar muy salado, chicos. Eso es una solución concentrada. Pero cuando yo le agregue 10 gramos de cloruro de sodio y lo empiece a agitar, chicos, acá ya voy a tener una solución saturada. ¿Por qué una solución saturada? Porque el soluto está al límite en su solubilidad. ¿Qué quiere decir solubilidad? La capacidad de disolverse, la capacidad de mezclarse con el agüita, de su solubilidad. Pero imaginemos, chicos, que acá le pongo 20 gramos de cloruro de sodio. ¿Ya? Por más que lo mueva, no se va a disolver, chicos, por completo. Va a haber un remanente del soluto y a eso se le denomina precipitado. Ya, entonces, esto es una solución sobresaturada. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado el límite de la solubilidad. Entonces, al sobrepasar el límite de la solubilidad, entonces va a haber partículas que ya no se van a disolver más. ¿Ya? Va a haber partículas que ya no se van a disolver, entonces estas se van a quedar en el fondo del recipiente. ¿Listo? Bueno, este sería tal vez a modo de hacer algo de teoría, ¿no? Los tipos de soluciones. Ahora vámonos con las concentraciones. Van a haber 2 tipos de concentraciones, las físicas, que solamente van a depender de masitas y volúmenes, y las concentraciones químicas que van a depender de cantidad de materia, que quiere decir número de moles, y los volúmenes. ¿Ya? Se les debe hacer conocida estas concentraciones, sobre todo esta y esta, que hemos aprendido en Profita. Por ejemplo, el primero dice que es el porcentaje masa-masa. Simplemente va a ser la relación entre la masa del soluto sobre la masa de la solución por el 100%. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo nos dan 20% masa-masa, esto ustedes lo pueden expresar como factor de conversión. Pueden poner 20 unidades de soluto arriba y el porcentaje representa 100. 100 unidades de la solución. ¿Ya? A ver, haremos un ejemplito. Vamos a poner en una solución de 20 gramos de cloruro de sodio con 200 gramos de agua, ¿cuál es su
concentración, porcentaje masa, masa. ¿Listo? Entonces, vean chicos, acá nos vamos a sacar un recipiente. En donde estamos agregando dos cositas. Estamos agregando por un lado 20 gramos de cloruro de sodio y por otro lado 250 gramos de agüita. Lo primero que hay que reconocer quién es el soluto y quién es el solvente porque nos están pidiendo la concentración masa a masa. El más poquito, chicos, es el soluto, el que está en menor proporción. Y el más alto va a ser el solvente, el que está en mayor proporción. ¿Ya? Ahora me acuerdo, porcentaje masa-masa va a ser la masa del soluto sobre la masa de la solución por el 100%. La masa del soluto ya la tenemos, 20 gramitos, me hace falta la masa de la solución. Y por eso estaba en la introducción, ¿no? La masa del soluto va a ser, perdón, la masa de la solución va a ser el soluto más la masa del solvente. En este caso serían 20 gramitos más 250 gramitos. 270 gramos. Y listo. El porcentaje masa-masa va a ser, masa del soluto son 20 gramos del cloruro de sodio. La masa de la solución, 270 gramos, todo multiplicado por el 100%. Gramo con gramo se va. ¿Cuánto será nuestro porcentaje? A ver, un ratito. 7,41, gracias. 7,41%, entonces va a ser el porcentaje masa-masa para nuestra solución. ¿Ya? Eso, ven, no es muy difícil, simplemente hay que tomar en cuenta que la masa de la solución va a ser el soluto más el solvente. Generalmente, por hacerlo rápido, ponen masa del soluto 20 gramos y masa de la solución 250. ¿No? Los 250 solo corresponden a la agüita, chicos. Vámonos con porcentaje volumen-volumen. Al igual que el porcentaje masa-masa, simplemente es la división entre el volumen del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por el 100%. Ahora, estas unidades, chicos, son relativas. Mililitros arriba, mililitros abajo. Si quieren, puede ser galones arriba, pero también debe ser galones abajo. Puede ser litros arriba, tiene que ser litros abajo. Puede ser metro cúbico arriba, tiene que ser metro cúbico abajo. Ya las unidades, siempre y cuando estén arriba y abajo las mismas, no pasa nada. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a poner cuánto etanol puro existe en una solución en 2 litros de alcohol medicinal al 70%. Ya. A ver, así. Ahora vamos a usar lo que les enseñé como si fuera factores de conversión. Ya, entonces acá llegó, ya nos están dando la solución preparadita. ¿Sí? Este es alcohol
medicinal, cuya, aquí, medicinal, así lo vamos a poner ya, cuya concentración es del 70%. Como nos están diciendo, no nos están dando masa a masa, volumen, volumen, estamos hablando de alcohol, digo, el alcohol es líquido, ¿no? Entonces seguramente la concentración es de 70%, es volumen, volumen, ¿ya? ¿Cómo se anota en factorcitos de conversión? Va a ser 70 unidades arriba, ¿de quién? Del soluto, sobre 100 unidades abajo, ¿de quién? De la solución. Porque, chicos, es soluto sobre la solución. ¿Qué más? Me dice que son, que el volumen de la solución son 2 litros. Y me están preguntando cuánto etanol puro va a existir en estos 2 litros. Entonces, esto simplemente es una multiplicación como si fueran factorcitos de conversión. Voy a decir, tengo 2 litros de la solución, que en este caso sería alcohol medicinal. Lo voy a multiplicar por la concentración. En este caso, mi concentración dice, por cada 100. Chicos, las unidades hemos dicho que son relativas, ¿no ven? Si aquí está litros, acá voy a poner litros. 100 litros de la solución, pero la solución es alcohol medicinal. Tiene 70 unidades de soluto, 70 litros del etanol puro. Porque el alcohol medicinal es simplemente etanol o alcohol etílico mezclado con agüita. ¿Cuánto etanol tenemos? A ver. 1,4 litros. Gracias. 1,4 litros de etanol puro. ¿Sí, chicos? Obviamente, si aquí nos hubieran dicho, mezclo 2 litros de etanol puro con 5 litros de agüita, ¿cuánto es el porcentaje volumen, volumen? Simplemente había que arriba 2 litros de etanol, abajo 2 más 5, 7 litros de la solución. ¿No? Más allá de encontrar concentraciones físicas, las concentraciones físicas nos van a ayudar para encontrar otras variables dentro de otro tipo de ejercicios. Vámonos con porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen, chicos, va a ser la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Pero aquí sí las unidades están definidas. Sí o sí, la masa debe estar en gramitos y el volumen debe estar en mililitros. Sí o sí, ¿ya? Por el 100%. A ver, haremos un ejemplito. Vamos a decir, calcular la concentración masa-volumen de 15 gramos de etanol con 2.500 gramos de agua. Considerar densidad del alcohol 0,79 gramos sobre ml.
Nuevamente me voy a copiar esto. Ya estamos mezclando, en este caso, estamos mezclando agüita. Dice 2.500 gramos. Lo estamos mezclando con 15 gramos de etanol. ¿Listo? Ahora, vean chicos, me están pidiendo la concentración, además, me dan la densidad del alcohol. Dice que es 0,79 gramos sobre ml. Ya esto tal vez no lo vamos a usar. Vamos a ver mucho espacio, entonces no. Ya, ahora sí. Ok, entonces chicos, para la concentración, para el porcentaje masa-volumen de esta solución, necesito la masa del soluto. Como vemos las proporciones, el etanol es el soluto, la masa del etanol. Y necesito el volumen de la solución. Volumen de la solución. Todo está multiplicado por el 100%. Ahora, nos acordamos que el volumen de la solución vamos a considerar volúmenes aditivos. ¿Ya? Entonces, el volumen de la solución va a ser el volumen del etanol más el volumen del agüita. ¿Ya? Encontraremos volúmenes. Esta que sea mi ecuación alfa. Y acá vamos a calcular los volúmenes. Volúmenes. Vean chicos, si yo tengo masita y tengo densidad, puedo calcular el volumen del alcohol, sabiendo que la densidad del alcohol va a ser igual a la masa del alcohol sobre el volumen del alcohol. Despejaremos volumen, volumen del alcohol está dividiendo, pasa a multiplicar, densidad está multiplicando, pasa a dividir. Va a ser la masa del alcohol respecto a la densidad del alcohol. La masita del alcohol, 15 gramos, la densidad del alcohol, 0,79 gramos sobre ml, gramo con gramo se va, voy a tener un resultado. Exactamente lo mismo hacemos para el agüita, pero de la agüita, chicos, ustedes tienen su masa, sí o sí tienen su volumen. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1. Y eso no se olviden nunca, ¿ya? Es 1 gramo sobre ml. Por tanto, el volumen del agua va a ser masa del agua, 2.500 gramitos. De un ratito se está actualizando. Densidad del agua, 1 gramo sobre ml, gramo con gramo se va. Y tienen 2.500 ml. ¿Cuánto nos sale eso, chicos? La primera sale 18,98 Inge. 18,58. 98. Ah, ya. Mil gracias. ml. Súper. Entonces, podemos reemplazar en nuestra formulita. Masa del etanol, vean, 15 gramitos abajo. Volumen del etanol, 18,98 ml, más
volumen del agua 2500 ml, todo multiplicado por el 100%. Y ya tenemos el porcentaje masa volumen de esta solución de alcohol y agua. Cero coma cincuenta y nueve me sale. Super, 0,59%. Bastante Redondeando bien, sería 0,6, Inge. ¿sí, no? Ya. Porque aparte estamos hablando en porcentajes chiquititos, ¿no? Sería. Ok. Súper, chicos. Entonces vean, ahora alguien puede decir, ¿pero qué ha pasado con las unidades? Las unidades no se podrían eliminar porque estamos hablando de gramos arriba y ml. Por eso es que sí o sí, chicos, tienen que tener estas unidades, gramos y volumen. Si a alguien se le ocurre y pone, qué sé yo, kilogramos arriba y abajo, metros cúbicos o kilogramos arriba y abajo, litros o algo así, con seguridad les va a salir algo erróneo, a menos que sean sus correspondientes, ¿no? Creo que con kilogramos y litros funcionaría, pero si ya ponen kilogramos y metro cúbico, ahí no va a funcionar, les va a dar un porcentaje masa multiplicado por 1000, ¿ya? Entonces, al no eliminarse las unidades, tienen que considerar nomás que arriba tiene que estar gramitos y abajo ml. Las otras concentraciones, chicos, no pasa nada, porque aquí esto le puse yo gramos y gramos, ¿no ven? No, si quieren puede ser toneladas arriba y toneladas abajo, igual se van a eliminar, pero tienen que ser las mismas unidades. Libras arriba, libras abajo, onzas arriba, onzas abajo. Lo mismo con el porcentaje volumen. Finalmente, vámonos con partes por millón. Las partes por millón es un tipo de concentración cuando el soluto es muy pequeñito, chicos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes calculen acá vamos a poner así, partes por millón, va a ser la masa del soluto sobre sobre la masa de la solución por 1.000.000 de veces. Ahora, como es tan pequeñito el soluto, chicos, entonces muchas veces la masa de la solución solamente va a ser la masa del solvente, porque es muy pequeño. A ver, cuando nosotros queremos, por ejemplo, potabilizar el agua, digamos, ¿ya? Queremos potabilizar el agua. Para 2 litros de agüita, chicos, sin potabilizar necesitan 1 o 2 gotitas de lavandina. Ubican esa desproporción, es bastante grande, ¿no? El soluto es muy pequeñito, 2 gotitas correspondiente con 2 litros es mucho. Entonces, por eso se utiliza partes por millón. Y si ustedes quieren representarlo como factorcitos de conversión, va a ser una parte del soluto sobre 1.000.000 de partes de la solución. O va a ser miligramos de soluto sobre litros de la solución. ¿Qué quiere decir eso? Si digamos a nosotros nos dan como datito 3 partes por millón, yo puedo decir, hay 3 gramos, qué sé yo, de ese soluto sobre 1.000.000 de gramos de la solución. ¿Listo? A eso se refiere el primer inciso. O puedo decir, hay 3 miligramos del soluto sobre 1 litro de la solución. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos factores de conversión nos sirve. Si quieren, ustedes pueden usar masa, gramo de soluto sobre gramo de la solución, o volumen de soluto sobre volumen de la solución, considerando que abajito tiene que ser 1.000.000 de partes.
O si quieren, pueden relacionar masa-volumen. Miligramos arriba, litros abajo. Y esto, sobre todo la segunda, nos funciona muy bien cuando la solución es, bueno, cuando por ejemplo quiero fluorar, digamos, nos van a decir necesitamos 30 partes por millón de flúor en, qué sé yo, para una cantidad, para una piscina de agua y demás, ¿no ven? Entonces, funciona bastante bien cuando el soluto, perdón, el solvente es agüita, ¿ya? Eso, chicos, nuevamente les digo que va a ser herramientas nada más. Vámonos con concentraciones químicas. Las concentraciones químicas ahora van a depender del número de moles, y van a depender del volumen, ¿ya? Y bueno, aquí ya lo estoy haciendo todo junto, porque luego vamos a medida de que hagamos los ejercicios, les voy a ir explicando uno a uno, ¿sí? Y pues, a ver, denme un ratito, chicos, está golpeando. Un segundito. Ahora sí. Chicos, las concentraciones van a ser molaridad, normalidad, molalidad y fracción molar. Todas tienen que ver con el soluto siempre en el numerador. Por ejemplo, la molaridad, su definición es la cantidad de moles del soluto sobre el volumen de la solución o litro de la solución, ¿ya? En su definición. La formulita va a ser la siguiente. Número de moles del soluto, que va a estar representado con moles, y el volumen de la solución en litros, y eso nos va a dar concentración molar. Recordando, número de moles es la masa dato del compuesto sobre el peso molecular de ese compuesto. La normalidad, su definición va a ser el número de equivalentes gramos del soluto sobre litro de la solución. Su formulita, equivalente gramos sobre volumen de la solución en litros, ¿ya? Y eso nos va a dar, y equivalente gramos sobre litro nos va a dar concentración normal. Molalidad, va a ser moles del soluto sobre kilogramo de solvente o disolvente, generalmente es el agüita, ¿ya? Pero si tuviéramos otro disolvente, pues lo ponemos en masita, ¿ya? Entonces, este es el único que no va a relacionar soluto con solución. El primero relaciona soluto con solución, el segundo soluto con solución, el tercero va a relacionar soluto con masa del solvente.
¿ya? Y esa es la concentración molal. Y finalmente la fracción molar, eso ya lo han visto, chicos, en gases, ¿sí? Va a ser moles del componente I sobre moles totales. Número de moles del soluto sobre el número de moles totales, que va a ser el soluto más el solvente. Si quieren fracción molar del solvente, va a ser número de moles del solvente sobre el número de moles totales, el soluto más el solvente. Y las fracciones molares siempre nos dan un hito. En este caso, solo tengo dos componentes, ¿verdad? Cuando hablamos de solución, el soluto y el solvente. Ahora, chicos, ¿cómo vamos a encontrar el número de equivalentes gramos? Los equivalentes gramo va a ser por ejemplo, si tuviéramos un elemento, el peso atómico sobre la valencia. Si fuera un hidróxido, va a ser el peso molecular sobre el número de oxidrilos. Si es un ácido, va a ser el peso molecular sobre el número de hidrógenos. Si fuera una sal, va a ser el peso molecular sobre las carguitas. Pero hay algo más facilito, chicos, para poder calcular normalidad. La normalidad va a ser igual a la molaridad por un factor que le vamos a llamar tita. Ahora, este factorcito tita va a depender nuevamente si son elementos, si son hidróxidos o si son ácidos. A ver, acá va a ser número de equivalentes gramo y sus unidades va a ser equivalentes gramos sobre mol. Tita va a valer para un elemento, chicos, tita va a valer su valencia. Para un hidróxido, tita va a valer el número de oxidrilos. Oxidrilos. Si fuera un ácido, tita vale el número de hidrógenos. Y si fuera una sal, va a ser la carga, ya sea positiva o negativa. ¿Vale? Esto nos los vamos a traer aquí ya y vamos a hacer ejemplitos. Entonces, la normalidad ustedes lo pueden calcular con la molaridad por el factorcito tita. Ya, entonces vamos a tener así. Ya, esto vamos a moverlo también. Así se va a entender mejor. Tita es el número de equivalentes gramos, que va a tener unidades de equivalente gramo sobre mol. Si, por ejemplo, yo tengo el hierro más 3, el número tita para el hierro más 3 vale 3. ¿3 qué? 3 equivalentes gramos sobre mol. Si yo tuviera, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, tita también vale 3. Porque hay 3 oxidrilos. ¿Pero 3 qué? 3 equivalentes gramos sobre mol. Si yo tuviera un ácido, el ácido sulfúrico, tita vale 2. Pero 2 equivalentes gramos sobre mol. Si yo tuviera una sal, el cloruro de sodio, tita, para el sodio su carga es más 1 y para el cloruro su carguita es menos 1. Por tanto, tita vale 1. 1 equivalente gramos sobre mol. ¿Listo, chicos? Y nada más. Eso sería todo lo que... Eso sería todo lo que necesitamos para saber concentraciones químicas. Ahora vamos a hacer ejemplitos, ¿ya? Dice lo siguiente,
este ejercicio. Se ha preparado una solución, ¿ya? Se ha preparado una disolución disolviendo 294 gramos ¿de quién? De ácido tetraoxosulfúrico 6. Este no es nada más que el ácido sulfúrico. Y añadiendo agüita hasta completar 2 litros. Siempre que aparezca, chicos, la palabra hasta completar 2 litros, te está dando el volumen de la solución. O lo vamos a asumir como el volumen de la solución, 2 litros. Me están pidiendo calcular la molaridad. Ya me están pidiendo calcular la molaridad. Y yo me tengo que acordar que molaridad va a ser número de moles sobre volumen de la solución. Número de moles del soluto sobre volumen de la solución. Volumen de la solución, ya lo tengo. Tiene que estar esto en litros, nunca se olviden. Y vamos avanzando. Número de moles, hemos dicho que es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto. Seguimos sobre el volumen de la solución en litro. Extremos con extremos, medios con medios, va a ser la masa del soluto sobre el peso molecular por el volumen de la solución. Para el ácido sulfúrico, chicos, su peso molecular 98. Super va a ser 4 por 16 más 1 por 32 más 2 por 1, ¿verdad? Esto es 98 gramos sobre mol. Masa del soluto, 294 gramos. Abajo, peso molecular. Hemos dicho que es 98 gramos sobre mol. Volumen de la solución, 2 litros, gramo con gramo se va, mol sube al numerador. Uno 1,5. coma cinco sale Inge. 1,5, súper. 1,5 unidad. Acá arribita nos quedaría mol y abajito litros, ¿no? Las unidades mol sobre litro es concentración molar. Y nada más. Así se aplica definición, chicos, de molaridad. A ver, vamos avanzando. Ahora, cada vez vamos a ir avanzando un poquito más, ¿ya? Dice lo siguiente. Se necesita preparar 500 centímetros cúbicos de una solución 0,5 molar de dicromato de potasio a partir del compuesto puro. Calcule la masa de sal necesaria. ¿Ya? Se necesita preparar, a ver, otra vez. Acá yo tengo una solución, pero tengo una solución de dicromato de potasio. Ya, a partir, el volumen de la solución que yo quiero preparar dice que es de 500 centímetros cúbicos. Y la concentración va a ser de 0,05 molar. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Me dice calcular la masa. Me están pidiendo la masa del soluto, del dicromato puro. Listo. Siempre que les den soluciones y les den concentraciones molares, chicos, lo primero que tenemos que calcular es el peso molecular. ¿Por qué? Porque el número de moles depende de la masa dato que les den y el peso molecular. Acá, perdón, peso molecular.
ya, del potasio, del cromo, va a ser 7 por 16 más 2 por, denme un ratito, voy a buscar del cromo. Como peso. 52. ¿Ya? Para el cromo es 52 su peso atómico y finalmente más 2 por 39 que es del potasio. 294 sale, Inge. Súper, 294 gramos sobre. Bueno. Cuando chicos a ustedes les pidan calcular la masa del compuesto puro, tienen dos opciones. Una opción es usar la definición y la otra opción es factorcitos de conversión. Les voy a enseñar la primera, ¿ya? Vamos a poner primer método. En el primer método, que es por factores de conversión, vamos a partir de estos 500 centímetros cúbicos, que es 0,5 litros. Partimos de ahí. 0,5 litros de la solución yo necesito. Necesito un factor de conversión que tenga litros y esa es la molaridad. La definición de molaridad, chicos, si ustedes ven acá, para hacer factores de conversión hay que usar la definición. Dice moles del soluto sobre litro de solución. Entonces, estos 0,05 se anota así. 0,05 moles ¿de quién? Del soluto. El soluto es el dicromato de potasio. Sobre litro de la solución, sobre un litro de la solución. Y litro de la solución con litro de la solución se va. Luego, nosotros no necesitamos moles, necesitamos masita. Así que vamos a usar el peso molecular. Decimos, por cada mol de dicromato de potasio, tenemos, ¿cómo se dice? Acá vamos a poner, tenemos 294 gramos de dicromato de potasio. ¿Listo? Y vean, mol con mol se va y ya tiene la masita del dicromato de potasio. $7,35. 7,35, gracias. 7,35 gramitos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el segundo método? El segundo método, chicos, es usar la formulita. Molaridad es igual a número de moles del soluto sobre volumen de la solución en litros. El número de moles va a ser la masa sobre peso molecular, ¿verdad? Masa del soluto, peso molecular del soluto por volumen de la solución, esto en litros. Y despejamos masa del soluto. Peso molecular y volumen van a multiplicar. Va a ser molaridad por peso molecular por el volumen de la solución. La molaridad es 0,05 molitro. El peso molecular 294 gramos mol. Y el volumen 0,5 litros. Litro con litro se va, mol con mol se va. Y con seguridad sale 7,35 gramitos también. ¿Listo? Entonces, si es que
no les gusta usar factores de conversión, hay otra opción también. Hay la opción de usar la formulita. Hasta el momento, ¿se está entendiendo, chicos, lo que estamos haciendo? Súper claro, Inge. Súper. Vámonos Inge, con... una preguntita. Dime, dime. Disolución es lo mismo que solución, ¿no? O sea, Sí, no sí, hay... lo mismo, Ah, lo ya. mismo, lo mismo. Sí, sí. Ya, súper. A ver, vámonos con el 3. Dice, calcular la molalidad de 20 gramos de un determinado soluto en un litro de disolución acuosa. En un litro de disolución acuosa. La masa molar del soluto es 249,7 gramos sobre mol y su densidad es de 1,25 gramos sobre ml. Ya, ok. Ahora me están pidiendo molalidad, por si acaso, chicos. Entonces, acá vamos a poner X, que va a ser el soluto cualquiera, 20 gramitos. Y el volumen de la solución es de 1 litro. Me están dando datitos para el soluto. Me dicen el peso molecular del soluto es 249,7 gramos mol y la densidad de este soluto es 1,25 gramos ml. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo molalidad. Entonces, recordando la definición, chicos, de molalidad va a ser número de moles del soluto sobre la masa del solvente, pero la masa del solvente lo tenemos que poner en kilogramos. ¿Listo? Y aquí me está dando volumen de la solución. Ok. Vamos a calcular paso a pasito. Esta que sea mi ecuación alfa, ¿ya? Calculamos número de moles del soluto, sabiendo que número de moles del soluto es la masa dato sobre el peso molecular del soluto. La masa dato son 20 gramitos, el peso molecular 249,7 gramos mol. Gramo con gramo se va. ¿Cuánto nos sale el número de moles del soluto? Cero coma cero ocho. Super. 0,08 moles. Muy bien, ahora lo que necesitamos son la masa del solvente en kilogramos. Ya. Yo lo único que tengo, chicos, vean, es la densidad, la masita de X y tengo el volumen de la solución. Entonces vamos a poner lo siguiente. Calculamos volumen del solvente. ¿Cómo? Volumen de la solución va a ser igual a volumen del soluto más el volumen del solvente. El volumen del solvente es lo que yo necesito. Tengo el volumen de la solución y el volumen del soluto. Si tenemos la masita y tengo la densidad, lo puedo calcular. Así que vamos a despejar directamente volumen del soluto. Va a ser volumen de la solución menos volumen del soluto. Volumen de la solución menos volumen del soluto va a ser masa del soluto sobre densidad del soluto. Finalmente, como la densidad está en el CGS, ese 1 litro va a ser 1000 ml. La masa del soluto son 20 gramitos. La densidad es 1,25 gramos sobre ml. Gramo con gramo se va. Finalmente, ¿cuánto sale el volumen del solvente?
984 ml. 984 ml, súper. Si ustedes tienen la masa del soluto, chicos, perdón, si tienen el volumen del solvente, ustedes pueden calcular su masita. La masa del solvente la densidad del solvente va a ser la masa del solvente sobre el volumen del solvente. Despejamos la masa del solvente. Va a ser densidad del solvente por el volumen del solvente. Y acá, chicos, nos dicen disolución acuosa. El solvente es agüita, 1 gramo sobre ml por 984 ml. ml con ml se va, 984 gramitos. Pero no necesito en gramos, necesito en kilogramos. 1000 gramos hacen 1 kilogramo, gramo con gramo se va, y esto es 0,984 kilogramos. ¿Listo? Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar en alfa. La molalidad va a ser 0,08 moles sobre 0,984 kilogramos. Y mol sobre kilogramo, concentración molal. ¿Cuánto nos sale eso? Y sí, una pregunta. He escuchado por ahí que la densidad, o sea, la densidad, si es que nos dan de datos, siempre va a pertenecer a la disolución, pero en este caso pertenece al soluto. ¿Cómo nos Es que de podemos ver? aquí, desde el puntito, dice, la masa molar del soluto es 294,7 y su densidad es 1,25 gramos sobre ml. Nos está hablando del soluto. O sea, siempre, digamos, nos tiene que dar una especificación, o si no, tendríamos que asumir, digamos, la densidad de la solución, ¿no? Exacto, exacto. Si aquí nos hubiera dicho, por ejemplo, calcular la molalidad de 20 gramos de un determinado soluto, cuyo peso molecular o cuya masa molecular es 294,7 en 1 litro de disolución acuosa y la densidad es de 1,25 gramos sobre ml. Ubica, simplemente lo he movido un poquito las palabras. La masa molar lo llevé a el soluto y ahí se cierra la parte del soluto y luego empieza a hablar de la solución, en 1 litro de la solución y la densidad es de 1,25. Entonces, en ese caso, sí consideras y que la densidad corresponde a la solución, pero en este, a partir del punto seguido nos dice, la masa molar del soluto es tanto y su densidad es 1,25. ¿Me entiendes? Desde el puntito solo está hablando del soluto. Ahí ya dije, muchas gracias. Ya pues. Ya, ¿cuánto nos sale? La concentración molar. Cero coma 081. ¿Seguros? A ver, 0,081 molar. ¿Sí? Sí, Ya, súper. A ver si... Ya, casi, porque el denominador es casi 1, ¿no? Ya, súper. 0,081 molar. En este caso ha casi coincidido, ¿no? Con el número de moles, porque vean, la masita es casi 1 kilogramo, por eso casi ha coincidido. Pero esto no va a ocurrir en todos los casos. ¿Ya, chicos? Entonces, vean, molalidad es la única concentración que vamos a necesitar. Número de moles y masa del solvente. Y tengan mucho cuidado con las palabras. Siempre que aparezca
la palabra acuoso nos está hablando del agüita, que el solvente es el agua. ¿Ya? A ver, vamos avanzando con otros tipos. A ver, aquí chicos nos dice lo siguiente. Calcular la concentración normal de una solución de un ácido H2A que tiene una pureza del 10% en peso de ácido y una densidad de 1,1 gramos sobre ml. El peso molecular del ácido es de 50 gramos mol. A ver, otra vez. Calcular la concentración normal de una solución. A ver, nos vamos a sacar un recipiente. Aquí yo tengo una solución de un ácido diprótico, ¿ya? Que tiene una pureza, porcentaje, masa para el ácido es del 10%. Y la densidad de la solución es 1,1 gramos sobre ml. Aparte me dicen que el peso molecular del soluto es de 50 gramos mol. ¿Listo? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo concentración normal. Vean, a partir de una concentración física. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer, chicos, desde ahora, con esto, vamos a trabajar con factorcitos de conversión. Todos sus datitos deben transformar sí o sí en factores de conversión. Todos sus datitos. El primero dice 10% en peso. Entonces va a ser 10 unidades del soluto, que es el ácido, sobre 100 unidades en masa de la solución. ¿Cómo escribimos la densidad en factorcitos de conversión? El numerito arriba, chicos, 1,1 gramos. Y abajo se sobreentiende que hay 1 como denominador. Gramos está arriba, ml abajo. Como es de la solución, gramos de la solución arriba, ml de la solución abajo. Vámonos con el peso molecular. El peso molecular va a ser 50 gramos mol. 50 gramos arriba, su denominador 1, 1 mol. ¿Listo? ¿Cómo es el peso molecular del soluto? Va a ser gramos del ácido sobre mol del ácido. ¿Qué más necesitamos, chicos? Como nos están pidiendo concentración normal, necesitamos el factorcito tita. O en su defecto que calculen el equivalente gramo y demás. Chicos, no, calculen el factorcito tita. Como es un ácido, el factorcito tita para un ácido es el número de hidrógenos. Y este va a ser 2. Las unidades de tita es equivalente gramo sobre mol. Y esto nuevamente lo vamos a escribir como factorcito de conversión. Vamos a decir, hay 2 equivalentes gramo del ácido sobre 1 mol del mismo ácido. Y ya están todos sus datos, chicos. Simplemente hay que empezar a multiplicar unos con otros. ¿De dónde les recomiendo comenzar? Del porcentaje masa-masa. ¿Ya? O del porcentaje volumen-volumen, si es que les dan ese porcentaje. Porque de los factores de conversión, si se acuerdan, hay que partir del datito que no tiene denominador, ¿verdad? En este casito, entonces, como no hay ningún factorcito que no tiene denominador, les recomiendo partir o del porcentaje masa-masa o de la densidad. Partiremos del porcentaje masa-masa. ¿Ya? Vamos a decir 10,
nos pondremos nomás nuestra multiplicación de factores. Y así debe ser. Ya. Vamos a poner 10 unidades del ácido, pero vemos que aquí hay gramos, gramos. Entonces, seguramente esto lo voy a necesitar en gramos. Gramos del ácido hay en 100 gramos de la solución. Allá. Antes de comenzar su multiplicación, tenemos que acordarnos que la normalidad, chicos, es número de equivalentes gramo del soluto sobre volumen de la solución pero en litros. Nos tiene que quedar estas unidades, chicos, ¿ya? Arriba tiene que quedar equivalente gramo y abajo tiene que quedar volumen de la solución en litros o litros de la solución, ¿ya? Entonces, una vez partiendo de acá, puedo comenzar o con el numerador o con el denominador para transformarlo al numerador y al denominador que corresponde a la normalidad. A ver, partiremos con el numerador. Los gramitos hay que convertirlos en equivalentes gramos. Así que vamos a buscar un factorcito que tenga gramos del ácido. Y en este caso va a ser el peso molecular. Vamos a decir, 50 gramos del ácido hay en un mol del ácido. Y gramos del ácido con gramos del ácido se va. Ahora hay que buscar uno que elimine mol. Y en este caso es el factorcito tita. Por un mol del ácido hay 2 equivalentes gramos del mismo ácido. Y mol con mol se fue. Y vean, chicos, ya hemos llegado a equivalentes gramos arriba, así que ya no tengo que hacer nada en el numerador. Solo trabajamos con el denominador. Ahora, el denominador, que son gramos de la solución, hay que llevarlo a litros de la solución. Entonces, vean, he usado ya he usado este. El único factor que no usé fue la densidad. Vamos a usar ese. A gramos de la solución, vamos a poner 1,1 gramos de la solución hay en un ml de la solución. Y gramos de la solución con gramos de la solución se va. Ya tengo volumen de la solución, pero yo no lo necesito en ml, yo lo necesito en litros. Así que solamente queda hacer un factorcito por tablitas. 1000 ml de la solución hay en un litro de la solución. Y ml con ml se va. Vean, chicos, ha quedado equivalente gramo arriba y litro de la solución abajo. Eso corresponde a normalidad. Equivalente gramo arriba sobre el litro. Esto es concentración. 4,4. Súper. Deme un ratito, algo está pasando con mi compu. Siempre que grabo, mi compu me hace quedar mal, chicos, se sale así. Ya, denme un segundo. Está lento. Ya. Ya. Bueno, yo voy a ir copiando de nuevo y pues ya me han dicho nuevo. Mientras vayan revisándolo el de abajito, vayan analizándolo y cómo lo podemos hacer, ¿ya? Acá eran 10 gramitos, acá 50 gramos del ácido, un mol del ácido, este con este se va. Luego
mol del ácido, tengo 2 equivalentes gramos del mismo ácido, este con este se va. Luego, la densidad a 1,1 gramos de la solución en 1 ml de la solución, este con este se va. Y hemos dicho acá, factor por tablitas, 1000 ml hacen 1 litro. Este con este se va. Y ya. Me decían que es 4,4 equivalente gramos sobre litro. Y esto corresponde a concentración normal. ¿Se ha entendido lo que hemos hecho, chicos? Sí, sí. Ya, súper. Vámonos con el segundo. Este es un examen bien interesante de MEDI, les comento. Ellos dan su examen, ¿no? De soluciones. Y pues, bueno, a ellos les complica bastante, ¿no? Este tema. Espero que con nosotros no ocurra lo mismo. Han visto, es bastante sencillo, recordando solamente hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Dice lo siguiente, chicos. ¿Cuál es la concentración normal? No, perdón. ¿Cuál es la concentración normal o la normalidad de una solución D? Me están dando el volumen de la solución. Dice 0,5 galones de la solución de ácido carbónico. Es una solución de ácido carbónico en un porcentaje masa-volumen del 4%. Normalidad. ¿Ya? Nuevamente, digo, lo que nos tenemos que acordar es lo siguiente. ¿Hacia dónde debemos llegar? La normalidad es equivalentes gramo del soluto, equivalente gramo del soluto, sobre volumen de la solución, pero esto en litros. ¿Ya? Vamos a representar este porcentaje en factorcitos de conversión. Decimos 4 gramos de la solución hay por cada, perdón, no son gramos de la solución, ¿no es? Son gramos del soluto. Y en este caso el soluto es el ácido carbónico. Hay sobre 100 ml de la solución. No se olviden, chicos, que el porcentaje masa-volumen tiene estas unidades, gramos arriba para el soluto y ml abajo para la solución. ¿Qué dato más me falta? Me hace falta el peso molecular. Ya, acá vamos a poner peso molecular del ácido carbónico. Va a ser 2 por 1 del hidrógeno más subíndice 1 por 12 del carbono más subíndice 3 por 16 del oxígeno. ¿Cuánto sería eso? 14, 48, 62. Bueno, serían, 62. sí, ¿no? 62 gramos sobre mol. Y siempre digo que les den desde llevar a una concentración física, en este caso masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen, partes por millón, para llevar a una concentración química, como puede ser la normalidad, la molaridad, ¿ya? O la normalidad, se trabaja con factorcitos de conversión. Entonces, esto nuevamente lo van a poner como si fuera factorcito de conversión, ¿ya? 62 gramos arriba, 1 mol abajo.
es el peso molecular, así que ponemos ácido carbónico arriba y ácido carbónico abajo. Una vez hecho eso, empiezan sus factores de conversión. Ahora, alguien puede decir, pero aquí hay el volumen, el datito que no tiene denominador. Van a ver, chicos, que vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos hace ratito. Les dije, partan de su concentración física. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá vamos a poner calculando, un ratito. La normalidad. Partimos de los 4 gramos del ácido carbónico y abajo los 100 ml de la solución. Por factor, otro factor y debe ser uno más. Ya. Gramos no lo necesito, en gramos necesito un equivalente gramo de absoluto. Ah, me faltó algo más. ¿Qué me falta, chicos, para normalidad? ¿Qué es lo más importante? El factorcito y El factorcito tita, ¿verdad? Tita, entonces va a ser el número de hidrógenos. Como es el ácido carbónico, van a ser 2 equivalentes gramo sobre mol. Y esto en factores de conversión, 2 equivalentes gramo del ácido carbónico sobre un mol del mismo ácido carbónico. Allá, esa me falta. Listo. Vamos a llevar de gramos a equivalentes gramos. Para anular los gramitos, vamos a usar peso molecular sobre un mol de ácido carbónico. Gramos con gramos se va. Luego vamos a usar equivalente gramo, el factorcito tita. Por un mol del ácido carbónico, hay 2 equivalentes gramos del ácido carbónico. Y mol con mol se va. Listo, chicos, ya llegaron a equivalente gramo del ácido. Entonces ya está el numerador. Lo único que falta es el denominador. Dice volumen de la solución en litros. Aquí ya tengo volumen de la solución, solo que está en mililitros. Factorcito por tablas, 1000 ml hace 1 litro. Si es de la solución, este va a ser de la solución. ml con ml se va. Listo. Acá abajito vamos a poner ya. La normalidad nos ha quedado arriba equivalente gramo y abajo litro. Y esto es concentración normal. Ver cuánto nos sale. Uno coma 29. Súper. 1,3, ¿no? Sí, Ya. está bien. Muy bien. 1,3. Normal. Ahora, alguien me puede decir, y ahora Mariela, ¿yo qué hago con este volumen, con esos 0,5 galones? Obviamente, chicos, con esos 0,5 galones, ¿qué hubieran hecho? Otra persona, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera multiplicado por el porcentaje masa-volumen, hubiera calculado masa del ácido carbónico, de masita del ácido carbónico lo hubiera llevado a número de moles. Número de moles es masa sobre peso molecular, ¿verdad? Entonces, encontrando masita y teniendo el peso molecular, hubiera encontrado moles.
Entonces, de los moles, debería llevarlo a equivalente gramo con el factorcito tita. ¿Ya? Aquí el número de equivalentes gramo es el número de moles por el factorcito tita. ¿Ya? Hubiera hecho eso. Y luego, una vez encontrado este numerador, lo van a dividir entre el volumen de la solución. Estos 0,5 galones hay que llevarlos a litros. Con seguridad les va a dar el mismo valor, pero no llegas, cuando les den una, o sea, siempre les van a dar dos caminos, ¿no? Pero si es que ya les dan el porcentaje masa-masa o el porcentaje volumen-volumen o el porcentaje, ¿cómo les digo? Masa-volumen, al ser estas propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia, podríamos no usar una propiedad extensiva que nos den, ya sea el volumen o la masita. Bueno, entonces, en este caso hemos omitido usar este datito y no pasa nada, hemos llegado al resultado. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Sí que. Ya, súper. Eso en cuanto un poquito a este dato, ¿no? Y vean, era bastante bonito. Como les digo, este era un examen de los de MEDI, era. Ya, entonces ellos pues han colapsado, no sabían qué hacer, ¿no? Han intentado hacer algo con el volumen, el porcentaje masa y ya se han perdido un poquito, pero han visto, esta es la solución. Solamente es esto. El resto simplemente son operaciones auxiliares, ¿no? Pero al final nuestro procedimiento es algo bien cortito. Y ahora alguien puede decir, pero Mariela, en el examen no va a entrar así. En realidad en el examen son, como les digo, son la sumatoria de ejercicios pequeñitos que hacemos. ¿Y para qué también les sirve esto, chicos? Sobre todo para los que están con el INGE, a ver, en laboratorio, ¿qué INGE hace esto? El INGE Vila, el INGE, ay, no me acuerdo. Está en el que da FQ. Ay, se me fue su nombre. Pero muchos ingenieros en la parte en el laboratorio de soluciones y en el laboratorio de pH, chicos, muchas veces les ponen este tipo de ejercicios. Y si alguien es químico, ambiental, industrial, en FQ va a volver a ver en los previos. Un previo, por ejemplo, es así cortito. Es solamente esto y esto hace que entres o no entres al labo y hace que repruebes o no repruebes la materia, ¿no? Del labo. Ya, antes de hacer vamos a hacer uno completito y luego vamos a volver al otro, ¿ya? Dice lo siguiente, este ejercicio, calcule la molaridad, fracciones molares del soluto y disolvente y la molaridad de las siguientes soluciones. Inciso A. Ya estos, ya, ahora sí, ya estos son ejercicios de más o menos como de examen, ¿no? Una solución acuosa de ácido sulfúrico. ¿Qué quiere decir que es una solución acuosa? Que el solvente es agüita. Ya, ácido sulfúrico, esto es una solución que tiene porcentaje masa-masa, es del 50%, y tiene una densidad de la solución de 1,4 gramos sobre ml. ¿Qué nos están pidiendo, chicos? Nos están pidiendo la molaridad, nos están pidiendo las fracciones molares del soluto y del solvente, y nos están pidiendo la molaridad. ¿Ya? Ahora, datitos adicionales. Me dan la fórmula, así que yo puedo tener el peso molecular. Peso molecular del ácido sulfúrico, hace un momento hemos calculado y eran 98 gramos mol. Ya, esos 98 gramos mol lo vamos a poner como factor de conversión, 98 gramos del ácido sulfúrico sobre un mol
de del mismo ácido sulfúrico. Ya. Ahora vamos a aplicar ese 50%, chicos, les da pie a 3 relaciones. Si bien la más típica es la del soluto con la solución, podemos generar otras 2. Podemos decir 50, vamos a poner 50 unidades del soluto, que es ácido sulfúrico, hay por cada 100 unidades de la solución. Podemos hacerlo. Si 50 es el soluto, lo que queda es el solvente. Por 50 unidades del solvente, hay 100 unidades. A ver, aquí para que se vea la diferencia y no nos... Vamos a cambiar esto, ¿ya? Vamos a poner 60. Ahora sí se va a ver la diferencia. Ya. 60 unidades del soluto va a haber en 100 unidades de la solución. Si hay 60 del soluto, lo que queda es el solvente. Lo que queda van a ser 40. 40 unidades del solvente va a haber por cada 100 unidades de la solución. Y ahora puedo hacer una relación soluto con solvente. Si yo pongo 60 unidades del soluto, 40 deben ser el solvente. Esas unidades son masa. La densidad, 1,4 gramos de la solución, hay sobre 1 ml de la solución. ¿Ya? Esos van a ser nuestros datitos. Chicos. Vámonos con el inciso A. La molalidad. La molalidad. Hay que acordarse que molalidad es número de moles, o bueno, si quieren le pongo, las unidades que deben quedar son mol del soluto sobre kilogramos del solvente. ¿Ya? Entonces, para llegar a esto, no me sirve este ni este, chicos, me sirve este. Y vamos a partir de esta relación nuevamente de la concentración. Voy a poner 60 gramos del ácido sulfúrico, que es el soluto, hay por cada 40 gramos del disolvente, que es agüita. Luego, vean, de gramos debo llegar a moles. Por tanto, voy a usar peso molecular. Mira, perdón que le corte, es 50%. Sí, lo he cambiado para que se note la diferencia. Ok, gracias. Sí, porque si no con 50 no se hubiera notado mucho, ¿ya? Por eso lo he cambiado. Ok, ahora vámonos con los gramos del ácido sulfúrico con el peso molecular, ¿ya? 98 gramos de ácido sulfúrico hay por cada mol de ácido sulfúrico. Este con este se va. Y vean, chicos, ya he llegado a moles del soluto. Ahora hay que convertir a kilogramos del disolvente. Aquí ya está en gramitos. Vamos a poner 1000 gramos de agua. Hay en 1 kilogramo de agüita, gramos con gramos se va. Listo. Esa es la molalidad porque ha quedado mol sobre kilogramo. Y esta es concentración molal. ¿Cuánto nos sale, chicos? 15,31. Súper. 15,31 molar. Ahora, vamos a hacer B, la molaridad. ¿Ya? Para la molaridad, comienzan desde el normalito, ¿ya? Comienzan desde el soluto con la solución. 60 gramos del ácido sulfúrico va a haber por cada 100 gramos de la
solución. Ahora, hay que acordarnos que la molaridad es mol del soluto, arriba nos tiene que quedar eso, y abajo litros de la solución. Entonces, vamos multiplicando nuestros factorcitos de conversión. De gramos yo lo voy a llevar, de gramitos lo voy a llevar a moles con el peso molecular. 98. 98 gramos del ácido sulfúrico hay por cada mol del ácido sulfúrico. ¿Ven? Y con este se va, ya llegué al numerador. Me falta el denominador. Está en gramos de la solución, pero yo lo quiero volumen, así que vamos a usar la densidad. 1,4 gramos de la solución hay por cada ml de la solución. Gramo de la solución con gramo de la solución se va. Pero ahora está en ml. Yo no necesito en ml, necesito en litros. 1000 ml de la solución hacen 1 litro de la solución. Y con este se va. $8,57. Super. 8,57. Y como arriba está moles, abajo litros. Y esto es concentración molar. Muy bien, vámonos con el inciso C. El inciso C dice fracción molar. ¿Ya? Fracción molar. Hay que acordarnos que la fracción molar, si queremos para el soluto, va a ser el número de moles del soluto sobre el número de moles de la solución. Número de moles del soluto. Para la solución, chicos, voy a sumar el número de moles. Número de moles del soluto más número de moles del solvente. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir nuevamente de esta relación, ¿no, chicos? De las 60 unidades del ácido sulfúrico y las 40 unidades del agüita. Vamos a hacer lo siguiente. 60 gramos del ácido sulfúrico hay por cada 40 gramos del agüita. Acá por los gramos lo llevaré a moles. Decimos, por 98 gramos del ácido sulfúrico hay en 1 mol de ácido sulfúrico. Ahora estos gramos del ácido sulfúrico con gramos del ácido sulfúrico se van. Estos gramos del agua lo convertiré también a moles. 18 gramos de agüita hay por cada mol de agua.
y gramos con gramos se va. A ver, me dictan el numerito. Cero coma 28. Gracias. 0,28. ¿Qué ha quedado arriba? Ha quedado mol del ácido sulfúrico. ¿Qué ha quedado abajo? Abajo quedó mol de agüita. Entonces, esto, chicos, podríamos volverlo así. 0,28 moles de ácido sulfúrico hay por un mol de agüita. Y del factor de conversión se puede volver una igualdad. Podemos decir 0,28 moles de ácido sulfúrico equivalen a un mol de agüita. A ver si no, más fácil que esto. Vamos a hacer así. Arriba, aquí está número de moles del soluto. Abajo, ¿quién está? Número de moles del solvente. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer en la fracción molar del soluto, vamos a poner número de moles del soluto se mantiene nomás como número de moles del soluto. Abajo, número de moles del soluto. Y acá, si nosotros despejamos número de moles del solvente en esta ecuación, va a ser número de moles del solvente va a ser igual a número de moles del soluto, este 0,28 que venga a dividir este número de moles del solvente que vaya a multiplicar sobre 0,28. Y acá va a ser más, en lugar de número de moles del solvente, voy a poner número de moles del soluto sobre 0,28. Factorizamos arriba y abajo número de moles del soluto y me queda arriba 1 más 1 sobre 0,28. Este con este se va. ¿Cuánto sale la fracción molar del soluto? Pues 0,219. Super. 0,219. Y listo. Vamos a hacer entonces fracción molar del soluto más fracción molar del solvente, siempre suma 1. Fracción molar del solvente va a ser 1 menos 0,219. Fracción molar del solvente va a ser 0,781.